Dios es quien nos da el entendimiento para podernos restaurar en cualquier área de nuestro proyecto de vida. Y así poder crecer, conociendo cuál es nuestra bendición y podernos afirmar, rindiéndonos ante su única verdad que es su palabra, para tener o aumentar la verdadera fe. Quiero detallarme en ese versículo 4. De eso hace referencia hoy lo que vamos a hablar. Y de Isaías. Versículo 4 dice: no temas, pues no serás ¿qué? Confundida. Y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás ¿qué? De la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. ¿Qué dice? No tendrás más memoria. Bueno, esta palabra se ha titulado como olvida la afrenta del pasado. Olvida la afrenta del pasado. Y esa afrenta no es solamente contra Dios, sino contra las personas y aún inclusive de las personas hacia nosotros. Esa afrenta que a veces suele suceder, que está ahí y que carcome nuestros huesos, como dijo el salmista. Mientras que callé, mis huesos se debilitaron. Quiero que vayamos a mirar con respecto a este texto de no temas, pues no serás avergonzada. Quiero que vayamos allí a Juan capítulo 4 y vamos a mirar en Palabra de Dios para Todos, por favor, a partir del versículo 3, por favor. Dice la palabra: Jesús se fue de Judea y regresó otra vez a Galilea, atravesando la región de ¿qué? Esto es clave, vamos a hablar hoy algo de Samaria. Entonces llegó a un pueblo llamado Sicar, cerca de la tierra que Jacob le había dado ¿a quién? A José, que era dado a su hijo José. Allí estaba el pozo ¿de qué? De Jacob, donde Jesús se sentó porque estaba cansado de caminar. Era casi el mediodía. Los seguidores, o sea, los apóstoles, se habían ido al pueblo a comprar comida. Mientras tanto, una mujer ¿qué? Samaritana, vino a sacar agua y Jesús le dijo: dame un poco de esta agua. 9. La samaritana le dijo: ¿por qué me pides agua? Si tú eres judío, ¿y yo qué? Samaritana. Le dijo eso porque los judíos no se tratan ¿con quién? En ese momento, para ese tiempo. Versículo 10. Jesús le respondió: ¿no sabes lo que Dios da gratuitamente? ¿Ni sabes quién soy yo? Te estoy pidiendo un poco de agua, y si tú supieras quién soy, me estarías pidiendo a mí. Yo te puedo dar agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tiene ni siquiera un balde, y el pozo es profundo. ¿De dónde me vas a dar agua viva? 12. Esto también es clave. Nuestros antepasados, Jacob, nos dio este pozo. Sus hijos y sus animales bebieron de él. ¿Acaso eres más que él? Él le contestó: todos los que tomen de esta agua volverán a tener sed. Pero el que beba del agua que yo doy nunca más tendrá sed. El agua que le daré brotará dentro de él como un manantial que da vida eterna. Está hablando del Espíritu Santo. 15. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que ya jamás tenga sed, ni siquiera tendré que venir aquí a sacar agua. Él le dijo: ve a llamar a tu esposo y vuelve. Ella le contestó: no tengo esposo. Jesús le dijo: así es, dices la verdad al decir que no tienes esposo. Has tenido 5 maridos. ¡Wow!
y el hombre con que vives ahora tampoco es tu marido. Podríamos decir que es el sexto. 19. Señor, me doy cuenta de que eres un profeta. Nuestros antepasados adoraron a Dios en este monte, pero ustedes los judíos dicen que debe ser adorado en Jerusalén. Jesús le dijo, créeme, mujer, que llegará el momento en que ustedes no adorarán al Padre en este monte, ni tampoco en Jerusalén. Ustedes los samaritanos adoran algo que no entienden. Nosotros los judíos sabemos lo que adoramos, porque Dios salvará al mundo por medio de los judíos. Pero llegará el momento, este es el clave, 23, pero llegará el momento para adorar a Dios de una forma diferente. Y ese momento ya ha llegado. Los que en realidad adoran a Dios lo hacen espiritual y verdaderamente. Dios está buscando gente que lo adore así. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarlo espiritual y verdaderamente. La mujer le dijo, yo sé, 25, yo sé que el Mesías va a venir, al que llaman el Cristo, cuando venga hablará todo esto. Y último versículo. Jesús le dijo, ese soy yo, el que está hablando contigo. Bueno, olvida la afrenta del pasado. ¿Cuál era la mentalidad que tenía esta mujer samaritana? Los judíos no se hablan con los samaritanos y los samaritanos con los judíos. O sea, somos enemigos. ¿Por qué esta mujer tiene eso en la cabeza, tiene eso en la mente? Pues vamos a mirar el pasado rápidamente. Recordemos que Israel, conocido también como Jacob, tiene 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. Después de que pasa un tiempo, estas 12 tribus quieren parecerse a las demás naciones y piden un rey. Este rey, literalmente, el primer rey llamado Saúl, comete un error y es no obedecer a Dios. Cometió ese error. No obedeció la palabra que Dios le había entregado a través de el profeta Samuel. Y este hombre fue sustituido. Saúl fue sustituido. Al ser sustituido Saúl, ¿quién viene? David. David obedece conforme al corazón de Dios, dice la misma palabra que David era conforme al corazón de Dios, pero no conforme a lo físico, sino conforme a lo espiritual, que tenía un corazón enseñable. Y pues bien, este hombre se le entrega una promesa, ¿cierto? ¿De qué tribu es David? De la tribu de Judá. Eso tengámoslo en cuenta para poder llegar a este punto que estamos mirando. Y allí Judá continúa el reinado, llamémoslo así, el patriarcado, ¿cierto? Y nace Salomón. Y entendamos que antes de que Salomón fuera constituido rey, hubo un problema, ¿cierto? Uno de los hijos de David quería imponerse como fuera, como rey. Pero la mamá de Salomón le pide a David que por favor interceda para que el sucesor fuera Salomón, ¿cierto? Entonces, Salomón pide sabiduría para gobernar bien, pero comete un error, ¿cierto? Cometió el error de que primeramente hizo negocios, atesoró muchas cosas, plata, muchas cosas. Pero lo peor fue que se casó con muchas mujeres
incluyendo mujeres extranjeras. Esas mujeres extranjeras inclinaron el corazón de David, de Salomón, ¿a qué? A pecar. Y ahí es donde se empieza a formar el problema. El problema fue que se divide el reino. Recordemos que el hijo de Salomón se llama Roboam. Roboam literalmente es el que debe gobernar, llamémoslo así, pero este hombre pide, llamémoslo así, consejo con los jóvenes, con su estatus, porque se reunió fue con la gente de poder en ese momento, no con los pobres, llamémoslo así. Y teniendo de pronto él ahí a los ancianos, la cual los ancianos le advirtieron, le dijeron, a ver, si usted quiere seguir gobernando y quiere verdaderamente ser un excelente rey, a ver, bájele a los impuestos, evite esto, bueno, en cuanto más que todo la economía. Y él prefirió escuchar más a los jóvenes, donde los jóvenes le dijeron, no, si su papá, mire todo lo que tuvo, ¿usted cómo va a vivir menos? No, exija el doble. Es más, ponga una reforma tributaria a todo, póngale el 300% de IVA, porque es que hay que vivir bien, hay que vivir sabroso. Bueno, este hombre decide hacer eso. Y por hacer eso, 10 tribus se rebelan. 10 tribus se rebelan. Al rebelarse en esas 10 tribus, viene un líder que, llamémoslo así, es como el rey de ellos, que se llama Jeroboam. Y Jeroboam gobierna en la parte norte de todo Israel. Y solo 2 tribus de todas las tribus de Israel que se queda, que es Judá y Benjamín, se quedan en el sur. Entonces, aquí empieza la situación. Empieza el problema. Se empieza a dividir primero que todo el pueblo, pero empieza a acontecer algo y es a levantarse los samaritanos. Ahí empieza esa situación. 10 tribus al norte, 2 tribus al sur. Y esas 10 tribus al norte, podríamos decir que establecieron su norma, su cultura religiosa. ¿Por qué? Porque recordemos que Jeroboam dice, no hay que ir allá. Por eso no hay que ir a Jerusalén a adorar. Entonces hay que crear ¿qué? Un lugar específico, que ese lugar literalmente se llama Gerizim, el monte Gerizim. Y ese monte Gerizim, que es el que habla ahorita la mujer samaritana, es establecido ¿para qué? Para crear allí un templo y que adoraran en este lugar. ¿Por qué? Porque el rey Jeroboam tenía miedo de que como tenían que ir a Jerusalén, de pronto allá los convencieran y le dieran ¿qué? Un golpe de estado. Le quitaran ese poderío que él tenía allí en el norte. Y le pareció bien. Bueno, y el reino del sur, que estaba Judá y Benjamín, automáticamente ellos siguieron la norma, lo que Dios había estipulado, adorar a Dios ahí en Jerusalén. Pero suceden 2 cosas. El pueblo del sur, que es el reino de Judá, ¿cierto? Empieza a poner sus normas o a acomodar la ley de Dios con ciertos preceptos, ciertas normas también de hombres. Y en el reino del norte
que es el reino de Israel, así se le llama, sencillamente empezaron ellos ¿a qué? A vivir ya en una libertad, lo que llaman libertinaje. Y ahí es cuando sencillamente sucede algo. ¿Qué pasa? Vienen profetas y le anuncian: conviértase al Señor, conviértase al Señor. Pero ellos, los del norte, les parecía, nosotros no necesitamos que vengan de Jerusalén aquí a hablarnos qué. Nosotros para eso ya estamos independientes. Nosotros ya no tenemos nada que ver con el rey allá del sur, o sea, con el reino de Judá. Allá ustedes. Pues fue profetizado donde este pueblo iba a ser desterrado. ¿Cuál? El reino del norte. Y sabemos que muchos reyes pasaron en el reino del norte, reyes que la verdad eran muy ambivalentes para las cosas de Dios. Pusieron muchos decretos o normas para seguir prohibiendo la palabra. La palabra. Entonces, póngale cuidado. El reino del norte, literalmente, la Biblia para ellos era solamente el Pentateuco. No era más. No existía para ellos nada más. En el reino del sur, que es el reino de Judá, sí existía todo el Pentateuco, todo lo que son los profetas mayores y menores, como los conocemos nosotros, ¿cierto? Porque para ellos es el Megillá, el Megillá Sefer, que es lo que llamamos la Taná, que es la Biblia que nosotros conocemos como el Antiguo Pacto. Pero para el reino del norte, solamente el Pentateuco, nada más. Eso que profetas, eso que nada. Entonces se estableció norma de hombres en el norte, camuflada y apoyada con la Biblia, o sea, el Pentateuco. Y en el reino del sur, pues implementaron todo el antiguo pacto, llamémoslo así, hasta el momento donde estaba escrito, pero con cierto fundamento de hombre. Es que hay que hacer esto porque Dios dice esto. Hay que hacer esto, o sea, una mala interpretación, llamémoslo así. Pues sencillamente, ¿qué sucede? El reino del norte es llevado cautivo. ¿Por quién? Por los asirios. Es llevado cautivo por los asirios. Y el reino del sur después es llevado cautivo por Babilonia. Y ahí es donde empieza la situación donde automáticamente, por la misericordia de Dios, permite Dios un tiempo difícil tanto para el norte como para el sur. Pero ya ellos venían con rivalidad. Ahora, aquí en la época de Jesús, ellos todavía vivían con esa afrenta. ¿Sí me está haciendo entender? O sea, vivían con ese problemita ahí. Por eso no la iban bien. Por eso vivían agarrados. Por eso no tenían comprensión del uno con el otro. Se encontraba un judío y un samaritano. Eso era una guerrita ahí, bien sea de palabra o hasta de puños. Era bien tremendo. ¿Por qué? Porque no habían olvidado la afrenta del pasado. Y bien, así transcurrió todo el tiempo hasta que viene Jesús. Y en la época de Jesús, ahí vamos a mirarlo. Allá en el versículo, por favor, vamos a mirarlo. Versículo 9. Versículo 9. ¿Cómo dice? La samaritana le dijo: ¿por qué me pides agua si tú eres judío? Y yo, samaritana. Le dijo eso porque los judíos, ¿qué? ¿Sí vio? Ahí estaba. Pero ¿qué podemos empezar a ver aquí? Sencillamente, que Jesús desafía, óigase bien, la rivalidad que hay en el mundo real. Jesús desafía esa rivalidad. Jesús literalmente dice: venga, si ustedes son hermanos,
son hijos de Jacob, llamado Israel, y permitieron que en sus vidas se dividiera. Por eso dice la palabra que una casa dividida jamás prospera. Y viene ese conflicto y ahorita ustedes ni siquiera se tratan del uno al otro. Y si miramos literalmente cómo Dios utiliza este tiempo de esta mujer samaritana para estar hablando con Jesús y traerla ¿a dónde? Al reino. Recordemos que esta mujer dice, es que ustedes los judíos dicen que es ¿en dónde? Allá en Jerusalén. Pero nuestros antepasados adoraron acá en este monte, que es el monte Gerizim. Entonces ahí es donde literalmente empieza ¿a qué? A enfrentar el reino de Dios con el reino de los hombres. ¿Por qué? Porque el reino de los hombres siempre es con argumento. No, pero es que es así, pero es que es asá. Y es cuando el Señor le dice, no, es que ya no va a ser ¿en dónde? Ni allá ni acá. O sea, ya no es con el concepto que usted tiene de Dios como lo vas a adorar, sino con el Espíritu como tú vas a adorar a Dios. Porque ahí lo mismo lo dice, porque Dios está buscando a esos adoradores. Ya no está buscando a alguien que se encuadre y diga, es que a Dios hay que hacerlo así, es que a Dios hay que buscarlo así, es que Dios dice es así. No, es en espíritu. Y cuando hablamos de espíritu, es volver al diseño original. Y ahí es la importancia. Muchas veces quizás nos comportamos los mismos cristianos como esos judíos radicales. No, eso no puede ser así, eso no es así, porque eso es así, porque escrito está y es que es así. Pues bien, está bien así para usted, pero usted está enfrentándolo o está afrontando ese momento ¿desde dónde? ¿Desde el espíritu o desde la carne? Porque si es desde la carne, es de todos esos conceptos que usted tiene que se camuflan, dizque de espiritualidad, pero en la verdad es un tema religioso. Y un tema religioso que a veces se camufla de luz, pero no es luz. ¿Por qué? Porque es imposición. Es decir, yo, y es que aquí dice y aquí dice, no, venga. ¿Cuándo Jesús obligó a esta mujer samaritana? No la obligó, sino que le dio fue palabra de vida. Recordemos que si Jesús hubiera sido radical como los judíos, ni siquiera habla con esta mujer ni una palabra, nada, prefiere irse para otro lado. Pero él no. ¿Por qué? Porque él no estaba ahí en ese momento carnal, sino espiritual. Era el propósito de ese momento. Por eso Jesús confronta ¿a quién? A los mismos judíos. Y los confronta con una parábola. Mirémosla. Ella está en Lucas capítulo 10. ¿Y esa parábola cómo se llama? La parábola del buen samaritano. O sea, los coge y les dice, venga, ustedes son muy radicales, pues venga, los cojo a ustedes a ver si son mejor que los samaritanos. A ver, ¿por qué? Porque vuelvo y repito, para el pueblo samaritano, que era de esta época, como les decía, el reino del norte en la antigüedad, después de que después de que fue llevado cautivo por los asirios, literalmente, para poder ellos tener control de esa región, el rey de Asiria trae gente de otros lugares para que también vivan ahí y empieza el mestizaje, la mezcla, ¿cierto? O sea, se empezó a unir otros pueblos con esas tribus que vivían ahí, de las 10 tribus que quedaron separadas de las tribus del sur. Literalmente, ¿qué sucede? Pues empieza a
a haber ¿qué? Un libertinaje, empieza a haber situaciones de pecado, que por eso es que literal los judíos empiezan a señalar ¿a quién? A esa gente samaritana y dicen, ellos no obedecieron, no se mantuvieron en la verdad, ellos por eso son espiritualmente inaceptables eso no es de nosotros los hijos de Dios. Entonces ahí es donde yo traía a memoria lo que dice Isaías 54:4 dice, no temas, pues no serás confundida y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza, o sea, de ese tiempo atrás, que es la vergüenza de tu juventud, ¿cierto? ¿Y qué más dice? Y de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria. ¿Qué es viudez? O sea, que murió su marido. ¿Qué le había pasado a este pueblo del norte? O sea, al resto de las tribus, estaban separadas. En pocas palabras, para ella ya no existía Dios. Eso era lo que tenían en mente ¿quién? Los judíos. Porque los judíos decían, no, es acá donde se debe adorar. Y ustedes hicieron, fue allá, y eso lo creó fue Jeroboam, eso no es así. Bueno, el conflicto. Ahora sí, entonces volvamos. Lucas 10:25. Dice, entonces, un experto de la ley se levantó para probar ¿a quién? A Jesús. Maestro, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Eso no lo hizo con buena intención, lo hizo ¿para qué? Para probarlo. Entonces Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la entiendes? En otras palabras, ¿cómo la interpretas? Mire lo que sigue diciendo. Él contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. En pocas palabras le dijo la oración del Shema. Esa es la oración del Shema, ¿sabían ustedes? Esa es la oración del Shema. Y ama a los demás como te amas a ti mismo. Clave. Pero ellos no amaban a los samaritanos. O sea, les gustaba predicar, pero no aplicar. Mire lo que sigue diciendo. 28. Entonces Jesús le dice, tienes razón. Tienes mucha razón. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Hágalo. Sí, muy bien la predicación, pero ella hágalo. Muy bonito. Dice, hazlo y vivirás, en el versículo 28. 29. Pero como quería demostrar que su manera de vivir era correcta, le dijo a Jesús, ¿y quiénes son los demás? O sea, ¿quién es mi prójimo? Sencillamente, mire lo que dice el 30. Jesús le respondió, un hombre iba de Jerusalén a Jericó. Unos ladrones lo rodearon, le quitaron la ropa y lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Dio la casualidad que venía un sacerdote. ¿De dónde son los sacerdotes? Mira cómo los confronta. De casualidad venía un sacerdote por el camino, por el mismo camino, cuando vio al hombre. ¿Pero qué dice? No se detuvo a ayudarlo, sino que siguió por otro lado. ¡Wow! Mire lo que dice. De la misma manera, un levita pasó por el mismo lugar, vio al hombre, pero también siguió por otro lado. Ay, pero mire cómo los confronta el Señor. Los confronta con sus propios disque enemigos. Mire, pero un samaritano que viajaba por ahí llegó a donde estaba el hombre y al verlo se compadeció de él. O sea, en pocas palabras, lo dejó callado.
Le dijo, ustedes se saben la ley, pero no la practican. Pero estos que dicen por ahí, no queremos nada con eso, la ponen en práctica. Mire lo que sigue diciendo. Entonces se acercó al hombre, derramó aceite y vino en las heridas, vea pues, y las vendó. Luego lo montó en su animal de carga y lo llevó a una pequeña posada donde lo cuidó. Al siguiente día el samaritano le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuídalo, y si necesita más, te pagaré cuando regreses. Ay, ay, ay. Y aquí es donde viene y les mete la estocada final. ¿Cuál de los 3 crees que mostró amor al hombre que estaba medio muerto en el camino? Pero mire la respuesta religiosa, la respuesta de alguien que todavía ¿qué? No quiere olvidar la afrenta del pasado. Mire, el experto de la ley dijo, el que tuvo compasión de él, no dijo el samaritano, ¿lo dijo? No dijo, el samaritano, no. Dijo el que tuvo compasión de él. ¿Sí ve hasta dónde llega el orgullo? Porque no dijo lo que estaba contando ahí. Ahí dice, el experto de la ley dijo, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. O sea, no lo confrontó más, ya literalmente se dio de cuenta que pelear contra una pared, eso va a ser en vano. Pero entonces simplemente le dijo, ve y haz lo mismo. Pero aquí en este versículo 37 podemos mirar cómo este hombre judío, experto en la ley, conocedor de la ley, conocedor de la Torá, no olvida la afrenta del pasado. No, ¿cómo así que un samaritano? No, yo ni siquiera puedo pronunciar ese nombre, samaritano. ¡Guau, qué asco! ¿Lo pensaría él? ¿Y Jesús era judío o era samaritano? Hablemoslo directamente con su legado. ¿Jesús era judío o era samaritano? Aquí en la tierra. ¿Era judío? Porque viene del linaje ¿de quién? De David, ¿cierto? Pero él, óigase bien, Jesús desafía el sistema que había en ese momento, sistema político, el sistema religioso, y expone, óigase bien, la palabra de Dios en primer lugar hacia una mujer llamada samaritana y confronta a un judío con una parábola y que se titula El buen samaritano, donde coloca a un samaritano como ejemplo ¿de qué? De vida. Pues así muchas veces nosotros podemos estar viviendo. Tenemos mucha Biblia, pero poca vivencia. Eso sí, somos expertos, pero poco vivimos. Y el Señor dice claramente, ve y haz lo mismo. O sea, lo que hace un buen samaritano. Y por eso, aquí podemos encontrar que el amor de Dios no tiene fronteras. No tiene fronteras. Porque él podía haber dicho, no, para los judíos, pues solo para los judíos. Para los samaritanos no, porque es que ellos en el pasado dividieron esta cuestión, se fueron hacia el norte, empezaron a adorar dizque a Dios allá en el norte, y sabiendo que la ley dice que debe ser en Jerusalén. No, él no dijo nada de eso. Al contrario, ¿qué les dice? ¿Qué le dice a la mujer samaritana? Mujer, llegó el tiempo donde ya no es ni allá en ese monte que ustedes llaman, ni en Jerusalén. Pero acá no se quedó solamente con esto. Me impacta que en el libro de los Hechos vamos a mirar cómo el Señor, con respecto a esto que el amor de Dios no tiene fronteras, mire lo que dice en el libro de los Hechos, por favor. Vamos a mirar Hechos capítulo 1, versículo 8. Mire lo que dice el mismo Señor Jesucristo. Mire lo que dice el mismo Señor Jesucristo. Uniendo lo que se había destrozado. Pero cuando el Espíritu Santo, ¿qué dice?
¿Cuándo qué? Cuando el Espíritu Santo venga. O sea, Jesús estaba todavía en la tierra. Pero dice, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder. Serán mis testigos en Jerusalén, en toda la región de Judea y en donde más. ¿En dónde más? Ah, qué precioso. O sea, los incluye a la que no era amada. Por eso inicia orando Isaías. Regocíjate, oh estéril. Pero para podernos regocijar, yo tengo que olvidar la afrenta del pasado. Porque si yo sigo con esa afrenta, voy primero a juzgarme a mí mismo y a juzgar al otro. Porque voy a tener esa ahí, es que me la hizo. Y en el momento que lo tenga ahí, usted va a venir con ese odio, con ese rencor, con ese pasado, con esa afrenta. Y no vas a dejar fluir nada, sino vas a estancar tu proceso de restauración. Estancas el proceso de restauración. O sea, no quieres tú tener esa restauración con esa persona o con esa familia, en fin. Y esto era lo que le estaba pasando a los judíos con los samaritanos. Pero mire cómo el Señor lo confronta. Dice, cuando venga el Espíritu Santo, ustedes van a ser testigos, aún inclusive allá a donde a ustedes no les gustaba ir. Pero no solamente eso. Miremos algo precioso que sucede después de que Jesús asciende, ahí en el libro de los Hechos. Mire lo que pasa en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 8, por favor. ¿Cómo estaban los samaritanos? Porque estaban contentos. En cierto momento, Felipe, sí, está en Samaria predicando. Y si usted mira versículos más antes, allá en el versículo 5 de ese mismo 8, dice, Felipe fue a la ciudad, ¿de dónde? De Samaria. ¿Y allí qué? O sea, afirmó lo que Jesús había dicho a la mujer samaritana, porque ellos habían creído. Y ahí en el versículo 8 es donde dice, los habitantes de esta ciudad estaban muy contentos. ¿Por qué? Porque estaba llegando otra vez ese proceso de restauración a sus vidas. Y mire lo que dice el versículo 14 de ese mismo Hechos. 8:14. Los apóstoles estaban todavía, ¿en dónde? ¿En dónde estaban los apóstoles? Allá en Jerusalén. Pero mire lo que dice, cuando ellos supieron, esto es clave, que Samaria había aceptado la palabra de Dios, ¿a quién enviaron? Mandaron la pesada. Mandaron a Pedro y a Juan, mandaron la pesada. Y mire lo que dice, mire lo precioso. Y cuando llegaron a Samaria, Pedro y Juan oraron para que los creyentes de Samaria recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu no había venido sobre ninguno de ellos. Solamente se habían ¿qué? Bautizado en el nombre del Señor Jesús. Y lea el versículo 17. Léalo. Después de orar, Pedro y Juan le impusieron las manos. ¿Y qué pasó? Dios no tiene fronteras. Sucedió algo en la que literalmente vivía en el pecado. Por eso ahí es donde dice que la prostituta y las rameras, los pecadores van delante de vosotros. ¿Por qué? Porque literalmente era la amada que estaba desterrada. Podríamos decir que vivía separada, porque lo dice en Isaías. Entonces, con esto que podemos hoy empezar a mirar, miremos cómo están nuestras vidas delante de Dios. Porque tú puedes estar viviendo
en cualquiera de los dos extremos, como un samaritano o como un judío. No como un buen samaritano, ni tampoco como un buen judío, no, sino vivimos esa en nuestra religiosidad. Samaritanos nada que ver con los judíos, y los judíos nada que ver con los samaritanos. Esto es así y así, así, y esto es así y esto es así. No, es el Espíritu Santo, tanto allá como acá. ¿Por qué? Porque es solo un Dios, un solo Dios, uno nomás, no son dos dioses. Que al día de hoy otras denominaciones adoran a Dios de otra manera. ¿Quiénes somos nosotros para juzgarlo? Si yo tengo el Espíritu Santo, yo no puedo juzgar, porque el Espíritu Santo no me pone a mí para juzgar, sino a mí me pone es para orar por ellos, para darles vida, llevarles luz, no juzgarlos. Pues bien, por eso Jesús habla con esta mujer samaritana. A veces vemos solamente el pasaje, que es muy bonito y que cabe recalcarlo al día de hoy, que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, pero no profundizamos. ¿Por qué Dios le dice esto a una mujer samaritana y no a un judío? Es más, ¿por qué se lo digo? Si nosotros nos ponemos a analizar, ¿estaban ahí los apóstoles? ¿Ahí estaban los apóstoles? No estaban, ellos estaban ¿en dónde? ¿Estaban qué? Comprando pan, alimento. Era solo Jesús con una mujer samaritana. Y entre ellos, en su cultura, su pensamiento, mentalidad religiosa, mentalidad humana, no la iban. Por eso esta mujer queda asombrada y le dice: ¿cómo usted siendo judío viene a mí? Si usted y yo nada que ver. Y Jesús le dice muy claramente: si tú supieras quién te está pidiendo. Ahí es donde literalmente nosotros como hijos de Dios, óigase bien, como hijos de Dios, dice la palabra, no hacemos acepción de personas. ¿Por qué no las hacemos? Porque Dios no hace acepción de personas. Sencillo. ¿Qué tal Dios? No, hoy los malos no reciben sol. Y mañana solo van a comer mis hijos. Dios mío, si fuera así, primeramente yo ya estuviera muerto. Porque no recibiría sol. Y segundo, porque no recibiría comida. Porque eso es lo que debe uno como hijo de Dios, debe uno ponerse al frente. No decir, si ve, ahí le están hablando, mire, pase al frente, ahí le están hablando. No, yo soy el primero. Un hijo de Dios siempre se coloca de primeras. Y con esto termino en esta noche. Un hijo de Dios no dice, Señor, perdónalos. Un hijo de Dios no dice eso. ¿Sabe qué dice un hijo de Dios? Señor, perdónanos. Porque se incluye. Un hijo de Dios se incluye con el pecador, aunque no haga pecado. Eso es lo que verdaderamente nos tiene que a nosotros tocar el corazón. No es solamente apréndase versículos y apréndase más Biblia, pero no vives. Aquí el hombre judío fue confrontado en su religiosidad. ¿Y por qué fue confrontado? Porque tenía mucho conocimiento, pero poca revelación. Y la revelación no quiere decir que va a interpretar cosas nuevas. No, la interpretación es simplemente vaya y hágalo. ¿Por qué no lo hacían con los samaritanos? ¿O por qué no lo hacían los samaritanos con los judíos? Pues ya lo entendemos, yo por eso les llevé a través de la historia qué fue lo que pasó. Espero que me haya hecho entender un poquito. Pues no soy tan historiador, pero traté de serlo. En lo poco que el Señor me permite a mí descubrirñar un poquito su palabra. No soy maestro en esto, pero trato de
de infundir esa verdad de Dios. El ministerio que Dios me permite a mí desarrollar es el ministerio evangelístico. Y ese ministerio evangelístico va acompañado de la misericordia. Una persona que no tiene misericordia, ¿cómo va a alcanzar a aquellos que necesitan al Señor? Nunca. Por eso Dios tuvo que permitir, óigase bien, una situación difícil, o sea, un momento trágico. ¿Con quién? Con Esteban, ¿o no? El primer mártir. El primer mártir de los cristianos. ¿Para qué? Para que el pueblo huyera. Y parte de esa explosión evangelística, yo lo llamaría, es que empieza a suceder que se empezó a predicar allá en otros lugares que no se había predicado, porque ellos estaban muy felices ahí encerrados en Jerusalén, ahí. Pero permitió la persecución. En pocas palabras, lo que parece una tragedia, para Dios eso es una bendición. Por eso a veces Dios permite que hayan situaciones en nuestras familias, momentos inclusive de muerte física a un ser querido, pero para bendición. Porque Dios necesita alcanzar al que no era amada. Duro. Es duro a veces que una mamá, como lo podíamos ver el domingo, tenga que pasar por un momento difícil de salud para que un hijo, así sea uno, se arrepienta. Y va a permitir lo que sea, como lo mirábamos en estas enseñanzas de este hombre endemoniado. Dios no le importa que se pierda la economía, lo importante es que se salve uno. Por eso entregó lo más valioso a nuestro Padre Celestial. ¿Qué entregó? A su único hijo. Y nosotros, a ver, ¿qué hemos entregado nosotros? ¡Nada! Ni siquiera el tiempo, porque ni siquiera es de nosotros. Pero a veces decimos, no tengo tiempo. Ay, Dios, tenga misericordia de todos nosotros. Bien, familia, esta era la enseñanza de esta noche, la cual, pues, la verdad, estoy en blanco, pero bueno, esperemos que el Señor haya hecho lo que tenía que hacer, tocar nuestros corazones, recordando muy bien que no somos hijos de Dios para señalar, somos hijos de Dios ¿para qué? Reconciliar. Fue lo que hizo Jesús, reconcilió a los samaritanos con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque los apóstoles ya les tocó después ir ¿a dónde? A ir a predicar allá. Y estamos terminando. Y entonces, mire lo que estamos leyendo ahí, que Pedro y Juan oran, ¿cierto? Y reciben el Espíritu Santo. O sea, viene ese nuevo nacimiento para ellos. Viene ese diseño original. Y lo hace con un pueblo que no era en su momento ya casi respetado por los mismos judíos. O sea, en pocas palabras, la que era rechazada, la que no era amada. Y por eso termino leyendo otra vez ese Isaías 54:4, para que terminemos en esta noche mirando y analizando ese versículo. Isaías 54:4. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. ¿Ve? Entonces no podemos decir, tengo el Espíritu Santo y odio. No tienes el Espíritu Santo. Tienes un espíritu endemoniado que le hace creer que eso es luz. Entonces, que el Señor Jesucristo nos continúe fortaleciendo. Vamos a orar para salir de este lugar bendecidos y fortalecidos. Oremos el Salmo 121.
Dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es mi guardador, el Señor es mi sombra, mi mano derecha. El sol no me fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor me guardará de todo mal. Él guardará mi alma. El Señor guardará nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Y el Señor Jesucristo nos continúe fortaleciendo, afirmando, y en paz nos vamos a acostar y así mismo vamos a dormir, porque solo en el Señor nos hace vivir confiados. Bendiciones, familia. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto.